Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Como usted ya sabrá, el pasado 8 de septiembre murió la reina Isabel II. La monarca de 96 años nació en 1926 y estuvo al frente de la corona durante 7 décadas. Esto significó 15 primeros ministros y 15 primeras ministras que lideraron al Reino Unido junto con ella. Fue protagonista y testigo de grandes, pero también atroces momentos de nuestra historia. Sin lugar a dudas, va a ser una de las figuras más icónicas del siglo XX. El análisis que vamos a hacer hoy va a tener una perspectiva histórica, también de género, de revisionismo histórico y también de la mira que le damos a estos asuntos en el 2022, es decir, los memes y las reacciones virales. Invitamos para ello un panel de personas expertas. Primero, aquí en el foro agradezco muchísimo una vez más la presencia de Poncho Gutiérrez, quien es el director creativo de El Deforma. Bienvenido, Poncho. ¿En qué arrobas te encontramos y vemos? En @PonchoGuts, en Twitter, en Instagram, poncho.gtz. Nos pueden seguir en El Deforma, en SD Pitorreo, en Tu Tía la Panista y otras páginas muy solemnes que le han dedicado mucho material al sensible fallecimiento de la reina Isabel. Sin duda hicieron una cobertura bastante extensa, Sí, ¿no? Desde el jueves sí. y bastante, hasta casi unas horas, de hecho. Ya pasaremos por ese recuento. A la fecha seguimos, podríamos decir, cubriendo todo lo que tiene que ver con la reina Isabel y con sus herederos y con el príncipe, ahora rey, etcétera. Ustedes vean esta investigación tan profesional que estamos haciendo. Bueno, quien sí va a tener una mirada bastante histórica o de revisionismo histórico, que también es algo que vamos a diferenciar en esta hora, es la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora. Bienvenida, Leti, qué gusto, doctora, tenerte otra vez por acá. ¿En qué arroba te seguimos y con cuáles platicamos contigo y con el instituto? No, oye, bueno, ya frente a Poncho ya ni qué decir. Leti Chelius. No, pues sí. Y sigan todo lo que se hace desde el Instituto Mora, por supuesto, @Instituto Mora. Es súper curioso cómo es un tema que se cubrió con la absoluta seriedad, digamos, ¿no? Con esta solemnidad desde muchos lugares y hay quien no puede creer en estos días que sigamos hablando de monarquías, pero bueno, ya llegaremos a ello. Antes, si me permiten, déjenme compartirles la encuesta que le estamos haciendo a nuestras audiencias de Twitter, YouTube e Instagram, que es precisamente la siguiente. ¿Las monarquías deben de seguir existiendo? A sí, B, no, C, no lo sé, o D, otra opción para comentar libremente en @canal14mx. Poncho, empezamos contigo. ¿Deben seguir existiendo las monarquías? A sí, B, no lo sabes o propones otra opción. Pues mira, yo entiendo muy bien a los ingleses, lo puse en Twitter hace poquito, los entiendo mucho. Yo soy de Michoacán, entonces conozco el dolor que es perder a mis monarcas. Pero pero no hablando de deportes, ahí me contestó, ese tweet, Luisa, ese tweet me lo contestó la persona que fue el dueño del Monarcas y ya luego te cuento el chisme. Luego te cuento el chisme. Mira, la reina Isabel y la realeza en general, las monarquías, pues representaron una figura, siguen representando figuras históricas, porque hablamos de algo de siglos, hablamos de incluso, yo pienso que cualquier persona puedes estar de acuerdo con la existencia de las monarquías, quizá no, pero pues sí representa algo el fallecimiento de Isabel. Yo no creo que tengas que ser católico para que te interese la muerte o el nombramiento de un papa, por ejemplo. No creo que tengas que ser inglés, etcétera. Hay muchas cosas. Sí es importante, sí es un suceso, sí es interesante, pues porque viene todo este precedente de la figura de los monarcas que si bien ya no son el gobierno como tal, pues siguen teniendo una presencia ahí. O sea, antes era lo que dijera la reina, lo que dijera el rey, era ley. Y eso nos ayuda a entender un poquito la historia, a entender por qué hoy se hace lo que se hace en el mundo, etcétera. Pero, como tú decías, se puede abordar de una forma muy humorística o muy solemne o los dos extremos. Hay gente que con todo el odio del mundo celebró que se muriera por muchísimas cosas. ¿Sí? Y otros que lloraron y que dijeron, ¿qué voy a hacer de mi vida sin la reina? Extremos. Hubo mucha gente chistosa involuntariamente, ¿no? Que intentaba ser seria y terminó siendo chistosa. Ya llegaremos a ese punto. Ya llegaremos a ese punto, sí. Exactamente. Bueno, entonces ya no entendí. ¿Fue sí? ¿No? ¿Cuál fue tu voto? Le diste 1000 vueltas y no te besaste. Me parece irrelevante. Me parecería irrelevante si no le saliera tan caro a los ciudadanos que tienen que mantener los ridículamente lujosos estilos de vida de las monarquías. Si solo fuera simbólico, pues está bien, es histórico, está muy bonito la nostalgia, ¿no? Pero que digas, oye, me siguen costando de mis impuestos esas coronas y esos ornamentos y esos lujosos estilos de vida, ahí eso no me gusta.
Pues bueno, voy a contarla como de otra opción. Y ya con todos los argumentos que pusiste maromeros, aquí. Luisa. Tú sabes que a mí me preguntas algo y doy maromas. No lo sé. Bueno, nos hiciste reír mucho. Me costó, la verdad, contenerme por ahí con los monarcas. No te contengas, dale. Leti, ¿tú con qué opción vas? ¿Las monarquías deberían seguir existiendo? ¿Así, B, no, C, no lo sé? ¿O de plano nos vas a dar una disertación de 15 minutos como Poncho? No, para nada. Yo creo que las monarquías existen, no es que quiera o no que existan, pero realmente son de estas reliquias del medioevo. Mira, junto con el Vaticano y las coronas que existen, en realidad estamos viendo estas instituciones que se han mantenido, y no hablo ni de las creencias, ni de la parte de afinidad o simpatía que te pueda causar una u otra persona, o incluso los estilos de vida que generan un atractivo en la población. No, hablo de las instituciones, y como tales, desde mi punto de vista, el hecho de que no se haya logrado una transición del todo que implique realmente construir sistemas sin estas figuras que no son nada decorativas, por cierto, porque también esa es una excusa en este sentido de decir, bueno, es que más bien tienen un papel más protagónico, pero más bien como decorativo, y que adornan el lugar y que le dan cierta relevancia. Bueno, pues para eso está todo lo que tiene que ver con los artistas, ¿no? Que se la dan de reyes a su vez. Pero creo que francamente estamos viendo un momento, no sé si lo vamos a ver, digamos, este siglo. Me esperaría yo que sí, porque en realidad estas son reliquias de la Edad Media, y por tanto es como hablar de la Santa Inquisición, que afortunadamente acabó hace muchos siglos. Pero sí me parece que seguir escarbando en estas figuras, y sobre todo porque es muy reciente en términos de historia, sí, puede ser que la reina pues vivió larga vida, pero en realidad hace relativamente poco en términos de historia el mundo se empezó a descolonizar. Y mentalmente hablando, seguimos colonizados. Vaya digamos un poco lo que decía ya Poncho, ¿no? Lo que vimos también de las respuestas de la población a nivel mundial, no solo en México, habla de esa mentalidad colonizada, de quienes somos a su vez subalternos desde esa lógica. Pues déjenme poner algunos de los tweets con los que se abrió la conversación en las redes sociales. Primero voy a empezar con la parte muy oficial. Los típicos, ¿no? Por ejemplo, Boris Johnson, que publicó en su cuenta oficial de Twitter un posicionamiento de 3 cuartillas, en el que, palabras más, palabras menos, decía, era tan intocada por el tiempo que pensamos que nunca la íbamos a perder, y ahora sabemos cuánto nos duele verdaderamente esto. Bueno, cuartillas y cuartillas de poemas para la reina Isabel. Por allá, en otro extremo del mundo, otra de las figuras también como muy virales fue Barack Obama, que a nombre suyo y de su esposa Michelle Obama, también varias cuartillas de lamentos, diciendo, como muchos de ustedes, Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido testigos del liderazgo dedicado de su majestad. Estamos asombrados por su legado de servicio público digno e incansable. Nuestros pensamientos están con su familia y el pueblo del Reino Unido. Entonces, como que si uno lee las posturas oficiales o las posturas diplomáticas y gubernamentales, pensaría que efectivamente la reina Isabel II fue una santa, ¿no? Porque se habla justo de su templanza, su estilo, ¿no? Siempre su servicio y vocación para la gente. Pero luego vemos otros tweets, como por ejemplo este de Afrocolectiva, que dice lo siguiente: 5 razones por las que no estamos de luto por la muerte de Isabel II. Abrimos hilo, y un poco esto que decían ambos. Ha sido responsable del proceso de colonización de territorios africanos, asiáticos y de Abya Yala. Y bueno, ahí ponen más información. Se ha beneficiado conscientemente de la esclavización y la colonización. Ha sostenido múltiples violencias perpetradas hacia miles de mujeres y personas LGBTIQ+ africanas. Ha contribuido activamente al silenciamiento de estas atrocidades, se refiere a las que pasaron en estos territorios, y bueno, por lo que ha representado justo como monarca, ¿no? En esto que decían, estas figuras de poder y nepotismo, hipercapitalismo, imperialismo, bueno, todas las cosas que el día de hoy están muy bajo la mira pública, justamente porque son lo que tiene el mundo en esta profunda desigualdad y por lo tanto violencia, pobreza y demás. Entonces, ¿cómo conciliar estas dos perspectivas que tiene la gente? Porque parece que quien está en su nivel, es decir, en lugares de poder, tiene una buena opinión de ella, pero el resto tiene una opinión bastante mala. Entonces, Poncho, para nuestra audiencia, ¿a quién le hacemos caso? Háganle caso a su voz interna, pero después de ver los dos extremos, tienes políticos diciendo muy triste, nuestra solidaridad, nuestro pésame a la familia,
pero me parece que hay mensajes muy sobrios, ¿no? Está muy bien, era una líder, era una representante, vamos a decir, política, no hablar de simbolismos, una representante política, de la corona, de la historia, muy importante, estamos de luto, el pésame para la familia y el pésame para los ingleses que se veían representados en ella, etcétera. Ok. Pero de eso ahorita voy a hacer una interpretación de cierto personaje que se rasgó las vestiduras. ¿Un sketch? ¿Vas a hacer uno pensaría que el sketch son estas personas, pero no, yo voy a hacer una parodia de ellos, que ya son una parodia. Bueno, cuando quieras, porque por ahí debemos tener el original, entonces... Bueno, ahorita pero después. Puedo hacer la interpretación. Okay. Ahorita que salga, tiene que ser natural. Y yo creo que las personas tendrían que tener este sentido común de ya no vivimos hace 600 años, que esta persona que representa la corona era intocable y que su opinión y que su voluntad era una teocracia prácticamente, y si ella dice que yo tengo que aventarme de un precipicio, lo voy a hacer porque es la reina. Eso en teoría ya no existe, pero luego vemos que fallece la reina Isabel y vemos a personas que considerábamos como, híjole, sobrias políticamente y sacaron una religiosidad preocupante. Y están en su derecho, está muy bien, pero a mí sí me sorprende que en pleno siglo XXI haya rasgos, haya comentarios que parecen de la época de la conquista de América. Híjole, no sé, es preocupante, no lleguemos a eso, pero tampoco, no sé si satanizarlo. Es que soy un tibio, yo van a decir que no me decido. No lo sé, creo que no hay que caer en extremos en general y hay que ser solemnes nada más. Llegaremos a esas reacciones de nuestro país porque efectivamente hay un contraste entre quienes ya fueron a firmar el libro de pésames a las embajadas y el presidente, que por ejemplo creo que fue bastante moderado, breve y moderado. Sí, llegaremos ahí, pero antes, Leti, justo para dimensionar y también, como dice Poncho, no ser irrespetuosas ni irrespetuosos, porque efectivamente, digo, alguien falleció, nunca nos burlaríamos en un programa de eso, pero sí de estas figuras, ¿no? Porque al final Isabel fue una mujer de carne y hueso, Isabel II, pero lo que está, creo yo, bajo el escrutinio no es tanto ella como persona, sino este sistema que encarnó, ¿no? De monarquías. Entonces, preguntarte, 7 décadas, ¿no? O sea, 70 años en el poder, 15 primeras ministras y primeros ministros, digo, Margaret Thatcher hasta, ¿no? Ahora Liz Truss en varios momentos muy icónicos del Reino Unido. Entonces, cuéntanos tú desde esta perspectiva histórica, ¿por qué estamos hablando tanto de ella y por qué genera justo reacciones tan diametralmente opuestas, ¿no? Tan polarizantes? Bueno, pues porque tal vez sí estamos viendo las últimas coronas, ¿no? Los sistemas que tienen esta monarquía frente a sus súbditos, vamos a decirlo así. Y sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Hay que separar a las personas, a la persona, y realmente celebrar su longevidad, su larga y preciosa y potente vida, porque esta mujer hasta hace una semana estaba en su plenitud. Sí. Es decir, ojalá que tuviéramos la gran suerte que ha tenido esta mujer, y no solamente es por todas las facilidades que debe haber tenido, porque, digo, cuánta gente, aún con la riqueza, ya quisiera tener, no solo larga vida, sino con esa plenitud. Digo, nada más se los digo, ¿eh? Bueno, Si seguro su servicio de la médico población era mundial, bastante mejor que el de cualquiera de nosotros, pero... No, pero por supuesto, solo 9% de la población mundial tiene más de 65 años. Entonces ya llegar a 96 y en ese estado es realmente una celebración que pues todos debemos acompañar y ver como modelo en ese sentido, ¿no? Casi preguntar pues qué comía, ¿no? Porque esa es una, pero la otra, y es muy distinta, es la institución. Y ese es donde yo creo que hay que enfilar todas las fuerzas y hablar de lo que significa una institución, insisto, retrógrada, fuera de época, totalmente, digamos, anacrónica en términos también de lo que ofrece. Porque si lo que ofrece es el show y esta cosa donde ya de repente se casan los hijos y los nietos con gente que no pertenece a eso que se llamó en algún momento sangre azul, bueno, es que suena realmente a Disneylandia. Y entonces es una forma de representar esto que en otros países, decía yo, pues se representa de otras maneras, bueno, a lo mejor más grotescas, pero realmente creo que es como una necesidad casi de ver, tener modelos de seguimiento, de belleza,
que bueno, que tampoco es que lo fueran tanto, ¿no? En este caso con el tema de los ingleses. Pero sí me parece, porque ahí está junto otra corona, la corona española, que también tratan de interpretar estos papeles donde justamente una de las cosas que se le atribuían a la reina Isabel era su discreción, su capacidad de moderarse, toda su templanza. Bueno, cosa que tampoco nos consta, porque quién sabe cómo ejercía el control de tal manera que tenía totalmente dominados hasta el hijo, ¿no? Entonces, sí creo que ahí es una parte donde la figura y la representación de lo que ellos son, pues sí es parte de lo que encanta a quienes van dándole seguimiento en este tema más de show. Ahora, la última cosa, evidentemente como instituciones, y decía yo no sé de qué manera eso pueda o no prosperar, pero sinceramente yo sí creo que estamos viendo un momento de quiebre muy fuerte, porque solamente el 40% de la población en Reino Unido favorece o acompaña a el ahora mi rey, ¿no? Entonces, sí creo que esto va a tener consecuencias de cómo se puede dar un tipo de liderazgo a la manera como lo había tenido ella, con estos atributos de discreción y solemnidad y lo que sea. Entonces, vamos a ver cómo se recomponen. Lo han hecho otras veces, pero en realidad 70 años, y en otros países se quejan de que alguien dure 6 años, ¿no? Híjole, de verdad que impresiona la capacidad de sostener un discurso que no sea capaz de ver lo que se quejan como control político férreo, 70 años, ay Dios, hasta sorprende decirlo, respecto a otras estructuras, pero que también emulan lo monárquico, ¿eh? Por cierto, Estados Unidos es un caso interesante. Los nombres y apellidos que vemos se han repetido a lo largo de los últimos 70 años también, pero podríamos comentarlo más al rato. Bueno, por ahí el libro de Jesús Lemus sobre Hertz Manero, el fiscal imperial, justo dice que del salinato a el reinado, iba a decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se me cruzó el cable. No, dales motivos, ya sabes cómo está. Ya, necesitamos más memes. Más del 50%, ¿no? El 60% de los apellidos de secretarios de Estado, por ejemplo, o personas, digamos, en puestos altos de direcciones en el gobierno eran descendientes directos de familias que llegaron de Europa en la colonia, ¿no? Es decir, eso no es solo de Estados Unidos, el Reino Unido. Como dices, son pequeñas élites que gobiernan el mundo. Nos queda pero ese es el colonialismo, exactamente. Sí, exactamente, o sea, por eso no estamos nada lejos. Esta reina, ¿no? Sí, pues bueno, quisiera irnos a la pausa con no sé si es un meme, porque creo que en realidad podría ser también realidad, pero bueno, lo publicó la cuenta de Ingrid Urguelles y tuvo por ahí bastantes pues reacciones en las redes sociales, porque justo dice a manera como de broma, pero insisto, no es tan chistoso, los terrenos de la abuela. Y es un mapa justo con este guiño a la colonización y la presencia a través del sometimiento y la violencia del Reino Unido. Entonces, como que parece algo que le importaría solo a ciertos países, pero en realidad no es únicamente, ¿no?, Irlanda, Inglaterra y demás. En realidad es todo el mundo en algún momento. E intervenciones, bueno, podemos hablar de petróleo en Medio Oriente, ¿no? Es decir, como que estas figuras bonitas y estas joyas y estas pieles intocadas por el trabajo están construidas sobre esclavitud, literalmente. Ese es el problema, ¿no? O sea, no solo les podemos analizar en su castillo, sino con lo que costó construir ese castillo, que es, creo, parte del problema. Si me permiten, vamos a nuestra primera pausa y regresamos a seguir analizando este tema. Por lo pronto, les recuerdo a nuestra audiencia que puede comentar y platicar con nosotras y nosotros con el hashtag Polémica en redes, hoy con el hashtag Isabel en @canal14mx. Volvemos. ¿Saben que sale de blanco italiano con india Xochimilco? Un vulgar mestizo. Todo esto me tiene enferma. En estas tierras los prejuicios nublan a la razón. No tengas miedo, mijito. Cinema 14 presenta El baile de San Juan, lunes 23:35 horas, por Canal 14. Esta semana hablaremos de malestares estomacales. 1 de cada 2 mexicanos adultos los padece. ¿Cuáles son sus causas y cómo se pueden prevenir? Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 02 24. Consulta directa en vivo, martes 11:30 horas. Es que aquí es la mitad del mundo, Mingo. Dios dijo, pecadores de aquel lado,
Santos de este. Pero si es un tonto. ¿Qué gracia puede tener? Pues tiene una muy poderosa que muchos hombres en este pueblo no tienen. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cinema 14 presenta La mitad del mundo, lunes 22 horas, por Canal 14. Vaya un momento que ha elegido tu marido para dedicarse a la política. Procure cambiar sus rutinas. Eusebio, ¿usted cree que mi familia corre peligro? Ya le he dicho que la probabilidad de atentado es baja. Quería saber si le puedo poner unos carteles en su establecimiento. Sí, claro. ¿Me da fuego? Quita. ¡Suelta el arma! Cuéntame cómo pasó. Lunes a viernes, 14:30 horas. Muchísimas gracias por seguir en sintonía en la señal de Canal 14 y por supuesto por acompañarnos en esta polémica en redes. Como le adelantaba, vamos a dedicar este segundo bloque a las reacciones que hubo en México. Antes de ir a la presidencial y a las de legisladoras y legisladores, Poncho quería pues reproducir una de las más virales. Tenemos que hablar más allá de las reacciones no tan importantes como las de el presidente y los políticos. No. Hubo personajes que le lloraron más, que lloraron más que la familia real. Bueno, es que eran familia. Es que eran, de cariño. Eran familia. A ver, yo quiero hacer una reflexión. Para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel, fue una de las reinas más importantes de la historia y pues hoy ya no está. No me parezco a nadie, lo estoy diciendo del corazón. Y para todos los ingleses que estén viendo en este momento Canal 14, donde quiera que estén, les mandamos un pésame y God save the Queen. ¿Quién dijo eso? Se me metió un personaje, mira, un espíritu de un personaje que le lloró más. Mexicana. ¿Es mexicana? Esta persona, creo que no. Tiene ascendencia no mexicana, que fue también parte de la discusión. Así es. Muy mal momento para hablar de... O sea, que ella comentara eso. Pero justo eso vamos. Hubo personajes que le lloraron, o sea, personajes latinos, mexicanos, hispanos, que le lloraron como si se les hubiera muerto. Yo creo que ni su presidente o presidenta aquí en México, en el momento de que se muera alguien, lo hubieran llorado tanto. ¿Por qué en pleno siglo XXI esas reacciones en personas que viven en un continente distinto? ¿Por qué, doctora? Deme una explicación. Mire, yo feliz Leti, porque... déjame ponerte un tuit antes, por favor. Yo feliz porque son memes y vivo de eso, pero también me intriga. De la cuenta La X Chimal, que ayer estaba llorando de la risa con él, que dice, cuando se muera Chayanne, nuestros hijos nos van a marcar llorando y decir, se murió mi abuelito y entonces entenderemos a Marta de Baile. Bueno. No hay que juzgarla, claro. Ay, perdón. Bueno, pues sí, la verdad es que Chayanne también será, que nos dure muchos años más, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que sí, es curioso esto que decías, doctora, sobre el tema de nuestro colonialismo mental, ¿no? ¿Por qué nos hace como, pues más atractivas o atractivos o incluso como más, ¿no?, importantes sentirnos más cerca de la realeza? Porque fue una de las cosas que hicieron muy viral este pedazo de programa de Marta de Baile, esta conductora que decía, es que, bueno, mi hija le decía abuelita, ¿no? Y claro, como que, por supuesto es por el personaje, es un personaje público, entonces eso la pone más bajo la mira y la lupa. Pero bueno, esta onda de decir, me siento como relacionada directamente con Europa, es algo pues muy colonialista, justo, ¿no? Que está ya pues bastante añejo en nuestro país. Pero ni siquiera con Europa, con esa familia. Bueno, además con las redes europeas, no cualquier Europa. Los museos europeos, no. Es esta cosa de generar la idea de familiaridad, de cercanía. Y efectivamente, mira, la esclavitud, igual que el colonialismo, no se sostuvieron solamente por las armas en su momento, ¿no? Claro. O toda la parte de la fuerza bruta, sino es todo un sistema mental
que al final de cuentas lo que hace es que ciertos circuitos, y ocurre con las dictadoras, ¿no? Acaban no solamente avalando, sino acompañando ese discurso para sentirse y hacerse parte de esa élite que al final controla, y que esos que creen que son parte de esa élite, aunque pues no, sean digamos, los viles de la servidumbre en este caso. Y yo creo que una de las cosas que ella representó ahí es justamente este discurso donde, bueno, muestra o trata de mostrar que ella está pues por encima de los que la oyen y de los que la siguen, y que ella tendría un vínculo y por tanto una distancia social, porque hay un elemento central en nuestras sociedades, no solo en México, y está pasando esto en otras partes, porque yo seguí noticias en Argentina, en Brasil y en Egipto. Digo, a lo mejor no tan ridículas, sino con tanta burla, pero sí ha habido casos ejemplares. Pero sí esta cosa también de como tratar de remarcar la diferencia, la distancia social entre nosotros. Esa cosa muy mexicana de no somos iguales, pero justamente reafirmar la desigualdad en vez de ir contra la desigualdad. Entonces, esta es una muestra de caricatura si tú quieres, y justamente en algo que tiene estos tintes de elegancia, de superioridad, como la realeza. Entonces, cuando se cuela a esta realeza a alguien que no pertenece a ese circuito, como las nuevas esposas de todos los mis reyes nuevos, pues justamente, pues, que se les va dando como un ablanqueamiento, en el sentido de que ya se empiezan a sofisticar y ya logran ser más aceptadas por la misma, no solamente sociedad, sino las mismas familias reales. Y este es el mismo caso de esta colega locutora que, bueno, pues sí, causó mucha risa. Yo, la verdad, no la sigo, pero bueno, obviamente fui directamente a ver, y era una cosa... Bueno, o sea, tu abuelita, sí, claro, tu abuelita, mis polainas, ¿no? Ahora, el que a mí sí me gustó, y no sé si lo vas a comentar por ahí, pero que a mí me encanta, es el juego con Chabelo. Bueno, me parece fabuloso, porque se ha mantenido desde hace mucho tiempo, y siempre me ha parecido que, bueno, por lo menos aquí sí ya ganamos una, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas, bueno... Sí, está esta cuenta de 1-0. Chabelo vivió más que, ¿no? Y todos los días se actualiza. No la puse porque me apachurra el corazón, pero bueno, efectivamente es un tema súper viral siempre que alguien muere. Sí. Bueno, ahí quisiera conectarlo justo con un tuit de la cuenta de Dominic Lee, que es también un meme, y dice esto: la próxima vez que les digan que el Reino Unido es una democracia, porque claro, siempre estos países son quienes llevan la moral, ¿no? Y nos dicen al resto de los salvajes en África, claro, en América Latina y demás cómo debemos comportarnos, pues ahí tienen a su no electo por nadie, pero mantenido por todos, rey, ahora el rey Carlos III, y también a una pues primera ministra que entró después de una desgracia de renuncia del anterior, ¿no? Unos escándalos por fiestas durante la pandemia, unas renuncias masivas de su gabinete. Entonces, de repente está bien que esto nos sirvió, digo, además de para cuestionar la figura, porque, claro, la verdad es que tenemos esta violencia, la verdad, tan normalizada, que ahí estaba la reina, ¿no? Con sus perritos y con el osito Paddington, o sea, como que todo el tiempo salía en escenas de las noticias, por ejemplo, y no habíamos hecho un espacio para analizar como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y creo que ha servido mucho para esto también, para hablar de democracias, de, ¿no?, sistemas políticos y económicos en el mundo, y dónde está verdaderamente Europa y dónde está verdaderamente, por ejemplo, América Latina. Quisiera pasar de ahí rapidísimo al tuit de Andrés Manuel López Obrador, ahora sí, Poncho, que se tardó, hay que decirlo, en tuitear. Fue como primero tuiteó el canciller, un montón de personajes públicos, y el presidente Andrés Manuel únicamente puso: envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II, sin aderezarla ni ponerle ningún tipo de calificativo. Monarca británica y soberana de 14 estados independientes. De igual manera hago extensivas a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real. Punto. ¿Qué te parece este mensaje que envía el presidente, a diferencia de los que ya vimos antes, bueno, con cuartillas de, ¿no?, rasgación? Sí, con oraciones, con pleitesía, etcétera, ¿no? Yo lo veo bien, lo vi bien. Siempre está esta discusión de cuánto tiene que tardarse, por qué con algunos luego sí sale, por qué con otros no. Yo a veces pienso que el mensaje está ahí, no en lo que dice, sino cuánto tarda en solidarizarse con alguien, en felicitar a alguien. Yo pienso que ahí está el mensaje, más allá de lo que escribe él en Twitter, ¿no? Porque puede decir... O sea, ¿en el tiempo? En el tiempo, okay, en la manera en lo que lo comunica. Por ejemplo, un Evo Morales, el tema de
cuando fue este llamado golpe de Estado, pues luego solidaridad, y luego cuando hay otros conflictos, no nos podemos meter porque hay que respetar, somos... no intervencionistas. No intervencionistas. Entonces, a veces sí y a veces no, y luego con unos tweets se tarda 3 días en pronunciarse y luego se tarda 10 segundos en pronunciarse. Para mí ese es el mensaje, ese es el simbolismo. Sí me interesa, pero igual y no tanto. Pero te voy a contestar enseguida para que veas que en tu caso sí me interesa más que otros. No lo sé, pero también tenemos un drama, ¿no? La oposición, que en cuanto se enteraron que murió la reina, ¿dónde está el presidente llorándole? Queremos que en este momento salga destrozado en el suelo diciendo, oh, mi reina, díganme que esto es mentira. Ya sabes que les encanta eso a ellos. Y bueno, no tardó tanto como yo pensé que lo iba a hacer, precisamente por no darle esta felicidad momentánea a la oposición de que saliera a dar condolencias a la corona inglesa, pero lo hizo relativamente rápido. Yo pensé que se iba a tardar más, que los iba a hacer sufrir un poquito más a los panistas, que ellos sabemos que son de la familia ahorita vamos a ver cercana a la realeza inglesa. Entonces yo pensé que los iba a torturar un poquito más, pero no, salió relativamente rápido a enviar las condolencias. Bueno, déjame, Leti, ya nada más sumarte otro tuit, porque ya Poncho puso al PAN aquí enfrente, entonces ni modo que no pongamos... Es inevitable hablar del PAN cuando hablas de estas cosas. Pues mira, el presidente, creo yo, fue bastante sobrio, como cada palabra en su lugar, ¿no? Se ve que es un mensaje pensado. Y veamos, por ejemplo, a alguien justo de la oposición, como Mariana Gómez del Campo, que escribió esto. Hoy, en representación de Acción Nacional, acudí a la Embajada del Reino Unido en México a firmar el libro de condolencias por el fallecimiento de Su Majestad, con mayúsculas, la reina Isabel II. Le manifesté al embajador nuestro acompañamiento en estos momentos de luto para el pueblo británico. ¿No? Sabíamos que esto estaba abierto para que la gente que quisiera firmar, pues firmara, pero sin duda hay un contraste, digamos, entre el mensaje poco aderezado, ¿no? Casi sobrio del presidente, y estos mensajes de la oposición. Te preguntaría ahí si también hay como alguna especie de síntoma, ¿no? Entre pues ciertos partidos más conservadores que se sienten más cercanos a cierta clase política, porque claro, si esto hubiera sido justo alguien de Bolivia o de Brasil o incluso de Argentina en estos tiempos, quizá no hubiera sido esa la reacción del PAN. Mira, la verdad es que es interesante los dos temas, porque el tuit del presidente dice monarca de 14 estados independientes. Bueno, ya decir eso es justamente mostrar esta prepotencia de alguien que pueda creerse soberano de 14 estados supuestamente independientes. ¿Dónde está la independencia? ¿No? Bajo esa lógica. Entonces, bueno, digo, es obvio que eso dice el protocolo, pero ya ese es el mensaje. Yo de repente digo, bueno, es una antítesis. Y lo que sí es muy claro es que hay países donde ya hay una discusión muy fuerte de hace tiempo respecto a la relación con la corona británica. Entonces, bueno, esta es una parte. Y la otra es que a lo mejor más bien Mariana Gómez del Campo se chamaqueó a los panistas, ¿no? Porque ella va y dice, y de inmediato se presenta y dice, vengo en representación del PAN. Bueno, pues quiero ver si todos los panistas están de acuerdo que ella sea su representante a nombre de ese partido hacia el pueblo que está condolido en este momento. Entonces, también son mensajes que se están mandando entre ellos. Yo nunca he sido muy afecta a esta cosa de que quien muestra o que tiene un dolor sincero lo tenga que manifestar por Twitter. Digo, le hablas a la gente, le mandas el saludo, lo abrazas personalmente. En este caso es obvio que es una cuestión más diplomática, pero también hay el mensaje, porque te digo, no es como, bueno, ¿quién es Mariana Gómez del Campo? O sea, no es una figura sino histórica, vamos a decirlo así, que tiene mucho tiempo, pero no es una representación importante en este momento, salvo su vocería y que tiene, ¿no? Que le gusta el Twitter y se pelea con todos y eso. Pero, bueno, les comió el mandado, porque ahí hubiera ido Marco Cortés o alguno de los los que son de que están ahí en el chisme, el Jorge Romero, ¿no? A nombre de Benito Juárez vengo aquí a representar, de la Benito Juárez vengo aquí a dar las condolencias, y pues no. Entonces yo también vería esa otra parte, y obvio, es un mensaje de tratar de posicionarse, pero esto creo que siempre es en Twitter, tratar de mostrar tanto dolor y que todos lo vean. Entonces, o al amor también, me choca. Mi amor eterno, bájale, ábrale por teléfono, vale.
Como yo soy bien cursi, la siento personal, entonces ya no te voy a mandar corazoncitos. No, está bien. Aunque fíjate que creo, no sé qué hipótesis tengan ustedes, que después de esta visita de ciertos integrantes y ciertas integrantes de Movimiento Ciudadano a Ucrania para solidarizarse con las víctimas, digo que por supuesto nadie criticaría eso, ¿no? No es el fondo, sino la forma. Y de andarse tomando fotos ahí con el edificio destruido y con el tanque como que cayó en un gris bastante peligroso, creo yo, de comunicación. Yo no sé si eso haya sido también un impedimento para que ahora esta comunicación sea más medida, por lo menos en parte de los partidos políticos, ¿no? Porque justo intentan hacerse muy sentimentales y solidarios y termina pareciendo turismo de guerra, ¿no? Entonces ahí no sé si eso pudo haber influido. Yo creo que sí. Cuando un partido político sale a pronunciarse cualquier cosa, ya está haciendo política, por muy válida que sea la condolencia, por muy real, o hasta vamos a ser ingenuos, muy sincera que sea la condolencia, estás haciendo política, porque es un partido político que ya está tomando una posición, que ya está diciendo, en nombre del PAN, vengo a mandarle un abrazo a la familia, a la corona inglesa. Pues ya estás mandando un mensaje político. No es que en el PAN todos estén llorando, oye, ¿a qué hora va a ser el velorio? ¿Qué tengo que llevar? Bueno, a lo mejor sí. No, pues no sé, que lleven el atole o el café o algo. Al doctor Simi, ¿no? Que también estaba por ahí. Llevaron un peluche al doctor Simi. A lo mejor fue Mariana Gómez del Campo, fue ayer y acaba de regresar, no lo sabemos. Muy moderna ella. Entonces, esto... Con la moda de los conciertos. Sí, sabemos que no se les murió el tío, hombre. O bueno, o a la abuelita, ¿no? Algunas locutoras. Pero sabemos que hay un mensaje político. Igual otras personas que salen, justo como decía, monarca de 14 estados independientes. ¡Ah, caray! O sea... Sí, no, eso no tiene mucho sentido. Yo no había reparado en eso, tienes razón. ¿Qué mensaje querrá estar mandando entre líneas, no? Como, ya no estamos para esto, ok, sí, nos duele mucho, pero hay que pensar si esto debe de seguir perpetuándose, el tema de que, yo soy la monarca de estos estados, ya no estamos en esos tiempos. Me parece mucho más complejo, pero hay ciertos personajes en la política, en todos los partidos, que uno no les cree las condolencias. Que uno los ve y dice... Bueno, tú porque eres mal pensado, Poncho, la verdad. Bueno, dicen que eres... No soy mal pensado, ya estoy ciscado. Ya estoy traumado porque los veo... Te ha golpeado mucho la política mexicana. Sí, ya estoy bien mal de la cabeza yo por culpa de esos políticos. Se muere alguien y se muere un personaje, artista, político, etcétera, y digo, ya sé quiénes ni van a tocar el tema. Ya lo sé. Ya sé quiénes van a salir a chillar. Sí. Ya sé quiénes van a salir a mentarle la moda y ya sé quiénes van a salir con diferentes posturas. Entonces no es que les duela la muerte de los seres humanos. Les gusta que alguien muera o viva o las tragedias para lucrar, para mandar mensajes políticos, para mandar posturas. Yo no le creo a ninguna persona de ningún partido político que en nombre de un partido se solidarice y llore y les duela mucho la muerte y un suceso. Son mensajes políticos, justo como dice la doctora. Si de verdad te duele la muerte de alguien y quieres mandar condolencias a la familia, le marcas a la familia, le mandas un mensajito. Evidentemente no es como que el príncipe Carlos esté en un grupo de WhatsApp con Mariana Gómez del Campo, pero pues sí, por lo menos no sales y, ¡ay, miren cómo firmo! ¿Sabes? Soy mal pensado, Luisa. Soy mal pensado, ya me traumaron. Ya. Insisto, no es tu culpa, es nuestra clase política. Así me hicieron. Déjenme ir a una nueva pausa y por supuesto vamos a cerrar con el chismecito, porque que si la foto de Kate Middleton y Meghan Markle, y digo, esto parecería frío, pero en realidad también es parte, digamos, de la discusión, puesto que hay una línea de sucesión que ahora se está analizando y justo tiene a personajes que no son el estereotipo de realeza de Isabel II. Entonces regresamos para hablar de Poder Suave y antes le recuerdo a nuestra audiencia que puede votar en nuestra encuesta, que hoy es la siguiente. ¿Las monarquías deben de seguir existiendo? Así, B, no, C, no lo sé, o D, otra opción, para comentar en @canal14mx. Regresamos. Esta semana hablaremos de malestares estomacales. 1 de cada 2 mexicanos adultos los padece. ¿Cuáles son sus causas y cómo se pueden prevenir? Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 02 24. Consulta directa en vivo, martes 11:30 horas. Es que aquí es la mitad del mundo, Mingo.
Dios dijo, pecadores de aquel lado, santos de este. Pero si es un tonto. ¿Qué gracia puede tener? Pues tiene una muy poderosa que muchos hombres en este pueblo no tienen. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cinema 14 presenta La mitad del mundo, lunes 22 horas, por Canal 14. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Es tu derecho saber que está prohibido en los contenidos de los medios cualquier tipo de discriminación, así como representar estereotipos que atentan contra la dignidad de las personas en nuestra programación. Si no se respetan tus derechos, exígelos y contacta a la Defensoría de Audiencias. Con tu Defensoría de Audiencias, ejerce tus derechos. ¿Saben que sale de blanco italiano con india Xochimilco? Un vulgar mestizo. Todo esto me tiene enferma. En estas tierras los prejuicios nublan a la razón. No tengas miedo, mijito. Cinema 14 presenta El baile de San Juan, lunes 23:35 horas, por Canal 14. Muchísimas gracias por seguir en la señal de Canal 14 y particularmente en este hashtag que es Isabel, en esta hashtag polémica en redes. Déjenme ponerle un árbol de la vida, es decir, una infografía que publicó el diario El País, porque si hay alguien en la audiencia que sea como yo y no sigue muy de cerca estos temas, pues andaba un poco yo perdida, y la verdad es que estas infografías que estuvieron circulando me ayudaron un montón, que básicamente es la línea de sucesión, ¿no? Es quién sigue heredando el trono después del fallecimiento de Isabel II. Y bueno, está muy claro ahí, Isabel II con Felipe, el duque de Edimburgo. Abajo está el rey, ahora el rey Carlos, que será Carlos III, de Inglaterra, con la difunta Diana, princesa de Gales, Camila, ahora su esposa. Y bueno, abajo seguiría Guillermo, el duque de Cambridge, que tiene a su esposa Kate Middleton y 3 hijos. Y bueno, después de estos 3 hijos, entonces sería el hermano, que es, aquí le ponen Enrique, pero es Harry, ¿no? De Sussex, junto con su esposa Meghan. Bueno, es que siempre es una bronca las traducciones inglés-español, pero bueno, básicamente la línea de sucesión es esa, y me parece muy sintomático porque, y déjenme ponerle rapidísimo otro tuit, el de Patricia Centeno, que dice: flores en Buckingham por Diana contra flores por Isabel II, ¿no? Y las flores, tras la muerte de Lady Di, bueno, eran una cosa así de jardines, calles, cuadras a la redonda. Y las flores ahorita, pues sí, como que ocupaban, digamos, el perímetro ahí, ¿no? Del palacio, ¿no? Pero digo, no sé si son las tomas o qué, pero claramente era muy grande. Y rapidísimo el último tuit de una cuenta de Michelle Gilmore, que dice: muere la reina Isabel II y se habla de Lady Di. No hay dudas de que la realeza británica va a vivir siempre bajo la sombra de Diana. Y bueno, justo, ¿no? Esto revive ciertas heridas históricas o personajes históricos, porque confrontaron estos modelos de nobleza como Lady Di. Y bueno, ya en unos instantes más les preguntaré sobre esta línea de sucesión, porque también confronta modelos. Pero por lo pronto, esta primera parte, cuentos de hadas, princesas, coronas, ¿no? Sucesiones, como una cosa que se refuerza no solo en las revistas del corazón y en estos momentos políticos, en las películas, en lo que nos leen en la noche a las niñas. Digo, ahora afortunadamente ya no tanto, pero digo, Leti, no sé si a ti te tocó, cuando yo crecí, eso era, ¿no? Las niñas queríamos ser princesas, nuestras fiestas de cumpleaños eran de princesas, nos regalaban cosas de princesas, y las princesas existían en la vida real. Entonces es todo un mecanismo que funciona porque se nutre de nuestra psicología, ¿no? Lo que decías, se mantienen porque hay un poder suave muy importante. Poncho, tú decías, es una parte psicológica también. Perdón. Sí. ¿Quién quiere hacer? No, les fue peor a ustedes, creo, a tu generación, sí. O sea, sí fue peor. La exaltación a esos modelos se fue agudizando. ¿Y te pareció un accidente? Perdón. No, me preocupa mucho esto de la línea de sucesión, ¿no? Porque es parte de la retórica que además vamos normalizando. Bueno, sigue no sé qué. A ver, espérame. Digo, es obvio que esto corresponderá a los ciudadanos de esos territorios. Sí. Pero francamente es abominable pensar que a alguien le toca el poder, pues obviamente, nada más pues porque es el hijo, incluso esto, ¿no? Es el primogénito, y por qué no el que sigue, en fin. Y además, no se nos olvide que toda la idea de la monarquía está basada en el supuesto de que el Papa, en su momento, designaba y decía quién era el rey,
por mandato de Dios. Entonces, además, supone que un poder divino le dijo al oído a otro poder también divino quién tendría que ser. Entonces, toda esta cuestión que está totalmente montada en una cuestión mágica, de pensamiento mágico, bueno, que nos la sigamos repitiendo, no creyendo, pero repitiendo en el siglo XXI, y bueno, sobre todo países supuestamente con una cuestión, pues, que han desarrollado cierta, digamos, pensamiento de avanzada, filosófico, y que sigan perpetuando esta idea, no de cotorreo, porque se entiende la parte de las celebridades. Se podría incluso seguir que hay gente pues, que no tiene nada que hacer en la vida y vive alrededor de toda esta vida de los otros y de seguir, digamos, las modas. Ok, vamos a ponerlo porque banalidades hay en todas partes. Pero que al final eso sí implique mantener y reproducir el poder y que lo repitamos incluso nosotros, sí es interesante como forma de imponer al final de cuentas a esos personajes que no tienen ningún mérito más que justamente pertenecer a esas familias. Entonces es como si los juniors, ¿no? Ni siquiera tendrían que mover un dedo y este señor, el señor Carlos III, ¿no? Que me recuerda a un cómico que creo que se llamaba así. Bueno, ahora resulta que va a llegar a rey, es un señor ya muy mayor en términos de edad. Digo, la longevidad de su madre podría, y su padre también, podría anunciarle una larga vida. Pero francamente es de estas cosas que dices, pues, tardó en llegar a un puesto que su línea sucesoria supondría que podría haber tenido antes. La verdad, hay que cuestionarlo más fuertemente, porque al final creo que sí estamos, bueno, no nosotros para eso estamos aquí, pero quiero decir como sociedades contemporáneas, repetir esto que ojalá no nos va a tocar, creo, pero sí que tenga un final ya en términos de esto que implica poder y mucho dinero. A mí me gustaría complementar lo que dice la doctora con el tema de Carlos III. A mí no me recuerda a un comediante, me recuerda a un chocolate. Pero no sé si vieron que hace poco, no sé si hoy o ayer, estaba un guardia real, me imagino, y pasa enfrente de la hora rey y se desmaya. Apenas estás viendo el clip, se desmaya, está saludando algo y se cae. Incluso el rey como que lo quiere detener. ¿De qué te habla esto? ¿Qué representa para estas personas estar enfrente de ese personaje? No es una toma de protesta, no es un político, no es un artista, es incluso, pues, no sé si estaría yo casi parafraseando la figura del Papa, el representante de Dios en la tierra, pero pues prácticamente está relacionado con eso, porque si antes el Papa es quien la teocracia nombraba a quién iba a ser el rey, pues quizá si nosotros, estando colonizados bien lejos, ahora imagínate ellos, desde niños cómo se les enseña, y ahora la preparación de un guardia real, pues prácticamente te están diciendo que estás viendo una parte de Dios enfrente de ti, que tienes que dar la vida por ellos, que no los puedes contradecir, que no son humanos, prácticamente son divinos, es una especie de semidios, una deidad que tienes ahí. Y estoy de acuerdo con el tema de lo superficial. Pues es gente bonita, gente con dinero, gente famosa, pues nunca falta. Digo, aquí tenemos a gente blanca, gente que tiene un estilo de vida, que conoce el mundo, etcétera. Pues nunca falta la gente que dice, oye, me gusta el tema, quiero saber, ¿no? Ahorita que estabas leyendo eso, casi que será espectáculos con Luisa Cantú, porque dices el rey de la esposa de quién y con quién se va a casar y a quién le va a heredar. ¿Y será que van a querer a ¿cómo se llama Ay, déjame te pongo el tuit ya, porque sí lo estudié. Sí, bueno, un tuit de Lau Alvarado, ponlo, que fue favor. uno de miles, pero dice, parece que Kate está molesta hasta con William, Harry haciendo pared incómodo con la situación y Meghan escondiéndose de los malvibrosos que no se atrevieron a salirse del círculo tóxico. Y bueno, es esta imagen que yo la vi una y otra vez con miles de interpretaciones, porque es justo la llegada, digamos, con la gente afuera del palacio a... Pues sí, como platicar con la gente que estaba ahí para rendir su pésame. Parece portada de serie en Netflix, ¿no? Pues por ahí la comparaban con justo algunas sobre sucesiones importantes. Y justo, lo traigo a colación por esto que dices, ¿no? Son los que siguen en la sucesión, bueno, por lo menos William y su esposa, que es esta pues, muñeca, ¿no? Mujer perfecta, que parece que no tiene sentimientos, no habla, solo sonríe así. Y el contraste que es Meghan Markle, ¿no? Que además de ser una actriz, es una mujer con una piel mucho más morena que ellas y que ellos, que acusó racismo de la corona, ¿no? Que renunciaron, digamos, a esta vida ahí de nobleza. Es que hasta me incomoda decirlo, pero no para irse a vivir a otro país, porque justo decían, esto ya no puede ser. Entonces, no solo lo estamos viendo afuera, lo están viendo también adentro.
Bueno, digo, sin renunciar del todo, ¿no? A ciertas dicen, cosas, ay, pero... me indigno, me ofende muchísimo, pero no, lo acepto, pero me ofende muchísimo. Está difícil, yo no sé qué haría, ¿no? Si hubiera nacido ahí, a lo mejor me costaría un poquito más. A lo mejor lo criticas, pero pues no lo puedes dejar, uno se acostumbra a esas cosas. Pero nada más para terminar mi otro comentario es, entiendo que es parte del espectáculo y pues sí, es interesante ver en qué va a terminar esta novela, ¿no? De quién sigue, una Rosa de Guadalupe británica, o sea, es algo muy interesante. Pero ¿qué va a pasar cuando veamos tantas personas que ya no los ven como una figura, el glamour, la reina, lo que ella diga, la decisión política que ella tome, yo la voy a seguir porque yo no soy nadie? Y lo más triste que estoy viendo, personas fuera de Inglaterra, ya de por sí ver ingleses con esa actitud en el siglo XXI es preocupante, personas fuera de Inglaterra, en otro continente, al otro lado del mundo, hablando maravillas que sí, es una persona, es una mujer, es muy respetable, a nadie le gusta que se muera nadie. Sí, a ver, gobierna 7 décadas, ¿no? Nadie... no, desde Churchill hasta todos, o sea, es claro, es un símbolo, pero cuando le lloras a una casi divinidad, es preocupante y al mismo tiempo personas aquí en el país criticando el culto a la personalidad de otros políticos, pero acá le lloran a una persona que ni siquiera conocen. Me parece contrastante y me parece que hay una cuestión psicológica más allá de la política, hay una cuestión que me parece anacrónica, siglo XXI. Y hay gente que piensa que tienen el mandato divino a estas personas. Leti, pues fíjate que yo no creo que se preserve esta idea de lo divino. Sí la idea de superioridad. Y sí la idea de la ejemplaridad, ¿no? Un poco el misterio que ocultan, esta parte que incluso han sabido explotar fuerte. Pero a mí ya me cuesta trabajo, ya sería un nivel de a tiro, estamos hablando de Edad Media, ya ni al Papa se le considera divino, se le considera un representante de la religiosidad, pero no como una divinidad. Obviamente habrá sectas, ¿no?, que consideren esas cosas, pero yo creo que en términos más amplios, pues sí, hay una representación de eso que puede ser toda una herencia y toda una cuestión también que se ve con mucha curiosidad. Es más, yo creo que es mucho más lo que han hecho los medios de comunicación y por eso quienes al final de cuentas les lloran son los medios de comunicación. Si no hubiera esta reproducción de los medios, es probable que, es obvio, todo mundo lo sabría, pero no tendría este nivel de impacto, incluso ahora que lo comentaban, de las vidas privadas de estas chicas y de que sí, que dice una, que dice la otra. Bueno, sí me parece que si no hubiera llegado a ese nivel que ellos han sabido manejar muy bien, y bueno, ¿no? A través además de documentales y series que han explotado, justamente para mantener esa vigencia de presencia. Y nada más decirle una cosa, Luisa, no tienes que haber nacido en el Reino Unido. Si hubieras ido a una escuela inglesa aquí en México, también podrías sentirte igualmente huérfana en este momento. Como no sé si viste esos tweets que también... Sí. A mí me gusta mucho usar la salsa inglesa para la pizza y para mis micheladas y entiendo el dolor de los ingleses y de esta persona que estudió en una escuela inglesa y le dolió, le chilló. Sí. Era difícil, ya hay momentos en los que de verdad uno no sabe si se están riendo o es en serio, ¿no? Porque hay unas posturas tan parecidas a lo que decían ahora de la salsa inglesa que, híjole. Pero bueno, nos quedan 5 minutitos. Quisiera pedirles conclusiones, un poco de guía para nuestra audiencia. Y, Leti, algo que me parece muy importante y que por ahí leía en algunos posicionamientos, no se había dicho Dios salve al rey en 7 décadas, era Dios salve a la reina. Hay un tema ahí también como de género, ¿no?, que otra vez cambia. ¿Esto importa, no importa? Y políticamente en un momento de Brexit, renuncia del primer ministro, ¿no? Claramente temas de recursos, petróleos, gas, bueno, es un momento difícil para Europa, para el Reino Unido, para todo el mundo. Pues, ¿qué esperar de esto si es que nos atañe al resto de las personas? Bueno, nos atañe porque somos universales, ¿no? En ese sentido, y pues, ¿por qué no? Pero fíjate que yo ahí diría es que pan y circo, ¿no? Cae en muy buen momento en el sentido mediático, porque justo la crisis, la situación en Ucrania, la guerra, el problema que se avecina de gas, y que realmente es un tema en Europa que preocupa profundamente, y agréguenle en el caso de Reino Unido, pues el Brexit. Realmente el Brexit ha incumplido las promesas más básicas con las que llegó, y en realidad ha golpeado fuertemente sobre todo a la clase trabajadora. Digo, no me puedo extender en eso, pero me parece interesantísimo en este contexto tener toda una parafernalia, todo un desfile de modas, toda una discusión sobre quién quiere más a quién se acercó o no.
creo que es interesante como manejo mediático. Ahora, eso no dura mucho, ¿eh? Eso no dura mucho porque el invierno ahí viene esta situación y al final de cuentas, bueno, pues también la clase trabajadora tiene un nivel de conciencia y tendrá un nivel de movilidad frente a las carencias que puedan tener. Y no es solo de Reino Unido, aquí es lo que insisto, es toda una situación que se les ha agudizado en general en Europa. Entonces, sí creo que esto no va a durar como tema así, sino que, y ahí viene el último filón para cerrarle, y es, decía yo, la popularidad baja del personaje Carlos III es importante para cómo se recompone esto, incluso para atraer reflectores, pero además porque ha tenido como actos, digamos, de desplantes muy despóticos y muy payasos, ¿no? Dignos de lo que se representa en esos reinados petulantes y claro, fuera de momento, que no se le atribuían a su señora madre, que en paz descanse, y que ahí sí diríamos, pues que no lo educó bien, porque este señor, por lo menos ya sacó el cobre en muy poco tiempo. Entonces eso puede tener un costo político interesante que habría que seguir. Yo diría que desde otra esfera, pero pues ahí va a estar en los medios también. Un minutito de despedida, Poncho, además de que ya te dieron mucho material para los memes del Deforma, ¿con qué nos dejas? Pues sí, imagínate más de 70 años de nini y de repente te ponen a chambear, pues obviamente te enojas y pues, oye, pues quítame esto, ¿no? Estás de malas. Sí, seguramente hoy el rey ahora sabe lo que es un lunes laboral, ahora sí odia los lunes. Por ahí estábamos diciendo que seguramente en la oficina se fue a comer solo porque pues es su primer día. Sí. No le instalaron Office, ya fue con el de sistemas. Oye, hoy no pude trabajar. Seguramente esos problemas que nos pasan a todos en el primer día de la chamba, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí le digo a la gente que hay que diferenciar el tema histórico. Sí, son figuras, sí, qué triste que una persona falleciera, pero de eso a usar este suceso como yo le lloro porque yo soy más que tú, güey. O sea, yo estoy acá, es un estatus, porque yo sí, porque era mi abuelita, porque, ay, suben los Whitexicans estas historias de... Y pensar que hace 6 años yo estuve ahí en Buckingham, casi me toca la muerte de la... Siempre, ¿no? ¿Cómo hacer que todo trate de ti? Estas reflexiones me gustan. Si hubiera muerto la reina hace 15 años, hubiera sido la cobertura mediática muy distinta. Qué bueno que hoy la gente ya no se traga eso y qué bueno que estamos cuestionando más cosas. Nos vamos, Poncho Gutiérrez, Leticia Calderón Chelios, muchísimas gracias. Gracias también a nuestra audiencia y le dejo los resultados de nuestra encuesta. Es el promedio entre YouTube, Instagram y Twitter. Las monarquías deben seguir existiendo. El 7% dijo que sí, un 87% dijo que no, 2% que no lo sabe y 4% contestó que otra cosa. Muchísimas gracias a quienes hacen este programa y por supuesto a quienes nos acompañan. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente emisión de Polémica en Redes. Bueno. Bienvenidos a 50 de Cervantes. Múltiples ciudades en todo el mundo dedican una plaza, una calle, un rincón de su urbanismo a celebrar lo que Miguel de Cervantes logró con su obra, enaltecer a un idioma y a sus hablantes. Por eso nos vamos a detener en una que está en la Ciudad de México, la primera sección del Bosque de Chapultepec, donde nos encontramos con la Plaza de Cervantes, un conjunto formado por 4 bancas de concreto decoradas con mosaicos de 1921 que narran algunas de las principales escenas del Quijote. Una fuente en medio y a los lados 2 columnas con sus 2 personajes principales. Por una parte,